Y hoy vamos a estar desarrollando y viendo lo que es una iglesia creciente. Cómo lograr tener, cómo alcanzar, cómo ser una iglesia creciente. Y la palabra creciente tiene que ver con un poco con esto de algo paulatino, de algo progresivo. No es algo inmediato, sino tiene que ver con esto gradual, que es progresivo y que es ascendente. Entonces, creo que para cada uno de nosotros es un desafío, porque ¿cuántos quieren ver la iglesia crecer? Amén. Pero inmediatamente no pensamos de un día para otro, de un mes a otro, pero tenemos que pensar que el crecimiento tiene que ser de esta forma, gradual y paulatino. Y hoy vamos a tomar un tiempo de lectura personal antes de comenzar el sermón. ¿Cuántos trajeron su Biblia de física? Aunque sea para el reel de Instagram, aunque sea para el post de Instagram, bueno. ¿Y cuántos trajeron su Biblia digital, electrónica? Bien, buenísimo. Si no trajiste Biblia, júntate con alguien, con una persona que te pueda compartir la lectura, y en pantalla, también a los que están mirando la transmisión, van a ver esta imagen donde están los tres pasajes bíblicos que vamos a estar desarrollando hoy. Lucas 9, Hechos 2 y Hechos 6. Así que ponemos un poco de música de fondo y tomamos 5 minutos para tomar este tiempo de lectura juntos. Desde ahora, ya. ¿Martín quiere Biblia? ¿Tiene una Biblia ahí? ¿Alguien falta Biblia? ¿Todos tienen Biblia?
segundos. Muy bien. Bueno, la primera pregunta que surge de la lectura es ¿qué tienen en común estos pasajes? ¿Cuáles las cosas en común que pudieron identificar en las tres lecturas? Perseveraban, del crecimiento de la iglesia, De la inquietud del siervo hacia el pastor también, que eso cómo se va desarrollando la iglesia a partir de algunas cosas que empezaban a surgir, como el hambre en la gente, bueno, las decisiones desde los discípulos hacia los pastores o hacia las ovejas. está bien, como una construcción, una ida y vuelta, un desarrollo, una identidad de la iglesia, multitudes, el servicio, las necesidades de las personas, el ministerio de la palabra, perseveraban en la doctrina. Bueno, hay un factor en común, tanto en Lucas, en Hechos 2, Hechos 6, inclusive el verso lema que está en Hechos 16, que el factor es la cantidad de personas. Es el número de personas. Ahí están los anfitrionas, los que quieran tomar apuntes, lo pueden hacer en papel, otros igual se dan más maña con lo digital. Pero fíjense que en Lucas lo que tenemos es cuántas personas son las que están escuchando el mensaje de Jesús. En Lucas 9. 5.000. Solamente hombres, sin contar mujeres ni niños. O sea, ahí hay 5.000 personas. Después, en Hechos 2, ¿cuántas personas se añaden a la iglesia? 3.000 personas. Y en Hechos 6, que la cantidad de discípulos que estaba pasando aumentaba. Se seguía aumentando. Y vamos a ver, entonces, en esta mañana, 3 frases, 3 ideas que nos van a ayudar a tener o lograr una iglesia creciente. 3 frases. La primera frase tiene que ver con lo siguiente. Las personas no son un número más, sino un motivo de atención y cuidado. Esta es el primer disparador en nuestra conversación. ¿Qué es lo que sucede? Que el crecimiento numérico, de acuerdo a los pasajes que leíamos, es importante, pero no es indispensable. Y algunos dicen, de un lado dicen, somos poquitos, pero somos re buenos. Pero por otro lado también hay otro grupo que dice, che, ¿cuántos vinieron? ¿Cuántos hay? ¿Quiénes fueron? Como que hay dos tensiones, dos extremos donde mucha inclinación a los números y poco, no le dan mucha relevancia. Entonces, vemos que está muy presente en nuestros días estas preguntas, ¿no? ¿Cuántos fueron a tu cumple? ¿Qué te importa cuántos fueron? O sea, ¿cuántos fueron al culto? ¿Cuántos fueron al grupo? Entonces, es como que está latente en nosotros el tema de los números, las cantidades. Para Jesús, por más que fueran 5.000 personas a las que Él había estado enseñando, a las que Él estaba ministrando, a las que estaba sanando, ¿qué es lo que vio Jesús en la gente? La necesidad. Había hambre, muchachos. Entonces los discípulos le dijeron, Jesús, hay que despedir a la gente. Hay que hacerlos que vayan a sus casas, a que vayan a comer algo. Y Jesús dice, ustedes denles de comer. ¿Qué es lo que está pensando Jesús? No solamente piensa en las multitudes, sino que está pensando en la necesidad de las personas. Por eso tiene que ver con esto, que la gente tiene que ser un motivo de atención. Tiene que ser un motivo de cuidado. ¿Qué es lo que sucede en la parábola en Lucas de la oveja perdida? ¿Cuántas ovejas tenía el pastor? 100 ovejas. Y la que se descarrila, ¿cómo se dice?
descarrila, en Chile descarría. Entonces se descarrila, ¿qué es lo que sucede? El pastor va a buscar, la va a atender, la va a curar y después la vuelve a traer. ¿Qué está pensando acá con la parábola Jesús? Que tanto esa como las 99 son importantes. Pero las personas tienen que ser un motivo de atención, de cuidado. ¿Qué es lo que sucedía en Hechos 6? Perdón, la iglesia crecía, el número de discípulos crecía, ¿y qué es lo que sucedía? Hubo un conflicto donde, ¿qué pasaba? Mientras estaba creciendo la iglesia, se estaba desatendiendo ¿a quién? A las viudas. Y ahí comienza a generarse, ¿qué? Una funcionalidad, roles. Bueno, los apóstoles, nosotros nos dedicamos a la oración, a la enseñanza de la palabra, vamos a asignar diáconos, servidores que puedan atender. Entonces, esta idea de que las personas tienen que ser un motivo de atención, tienen que ser un motivo de cuidado. Entonces nos muestra una iglesia creciente que está centrada en la calidad humana, en la calidad de vida de las personas, y es poder dar atención, poder dar cuidado, poner atención a las necesidades, sea cual sea el número, si eran 5.000, si eran 3.000, los que fueran el número, había esta intención de poder cuidar, de poder atender. ¿Cuántos sabían que todos los domingos en la reunión de las 9 y de las 11 tomamos asistencia? ¿Ustedes sabían que tomamos asistencia? Bueno, y uno dice, che, pero ¿por qué tienen que tomar asistencia? ¿Por qué tienen que saber si vine o no vine? Y hay gente por ahí se enoja, dicen, yo no quiero que me tomen asistencia. ¿Qué es lo que sucede? No es una cuestión de números, sino es una cuestión simplemente de atención, de cuidado, porque si hay 2 o 3 o 4 o 5 ausentes, yo puedo tomar 2 caminos. Y el primer camino es el de la suposición. Entonces yo empiezo a suponer, no viene porque no le gusta que me rape la cabeza, no viene porque soy chileno y ahora está la Copa América y no quiero ni verlo, entonces el martes juega Chile-Argentina, entonces comienzo a suponer de que no viene por motivos que yo no estoy al tanto. Pero el otro camino, ¿cuál es el otro camino? El de llamar. Si quizás alguno ha recibido una llamada de la oficina de parte de la iglesia diciéndote, mira, hace un par de domingos no te vemos, queremos saber cómo estás, cómo te sentís. O sea, es una cuestión de, no es que es el número, sino que un motivo de atención, un motivo de cuidado. La segunda idea que podemos extraer, bueno, esta era la anterior. La segunda idea tiene que ver con que la cantidad de personas no representa el crecimiento real de una iglesia. Y esto quizás a veces baja un poco las frustraciones, en este sentido de que a veces estamos tan centrados en el número, en la cantidad, que perdemos de vista el enfoque. Si bien los pasajes bíblicos que leíamos nos hablan de multitudes, nos habla de personas que se añadían día tras día, pero no es la única señal de una iglesia creciente, o no es la única señal de que la iglesia estaba creciendo. Porque ¿qué pasa? A veces solemos medir el éxito por la cantidad de personas. O sea, el culto estuvo bueno porque vinieron 200 personas. No sabes cómo estuvo el culto hoy. No sabes cómo estuvo el grupo de vida el otro día. Estaba llena la casa. No daba más las sillas. Así que, pero ¿qué pasa? El éxito, si podemos ayudarme Dana, con la siguiente placa, porfa. Medimos de acuerdo a la cantidad de personas. El éxito no se puede medir por el número de personas. Entonces, ¿por qué pasa? Si el día que vienen 2 al grupo, ¿estuvo mal el grupo? El día que vienen a la reunión 40 personas, 20 personas, ¿estuvo mal la reunión? Entonces no tiene que ser una medida de crecimiento el número, la cantidad de personas. Porque la cantidad representa una parte del crecimiento, no el todo.
Y llenar un salón con gente que canta, con gente que aplaude, con gente que escucha la prédica, con gente que está aquí sentada en un auditorio, no significa que la iglesia ha crecido, sino que simplemente ha aumentado la asistencia. Porque sí, podemos convocar acá, no sé si hay la siguiente, podemos centrar solamente en esto. El culto va a depender de si viene o no viene gente. Que el grupo o la reunión o lo que fuera va a depender simplemente desde la asistencia. Ahora, de los pasajes que leímos al principio, ¿qué otros factores nos muestran el crecimiento? ¿Qué otros factores ustedes pudieron ver que marcan a una iglesia creciente? La predicación del Evangelio, que se extiende el Evangelio, muy bueno, Nacho. Los milagros, los prodigios, las señales. ¿Qué otros factores pudieron ver de las lecturas que fomenta el crecimiento de la iglesia? La fe. Hechos. Exactamente. Sí. Hay toda una cuestión ahí cultural, teológica, que pensaban que ya venía el reino de Dios, venía Jesús pronto, entonces se sacaban todo encima porque ya venía Jesús. Entonces hay una cuestión, pero está bueno el punto esto de compartir, ¿no? De poder fomentar la comunidad. A ver, ¿qué más? ¿Qué otra cosa pudieron identificar en cuanto al crecimiento de la iglesia? Está bueno, como que se empezaban a definir roles, funciones, y también crecían en cuanto a esto de otras personas sumándose. Muy bueno. La presencia de Dios o el Señor añadía. Bueno, vamos a ver un gráfico que nos muestra una iglesia creciente, aparte del número de que se estaba añadiendo en la iglesia. Lo primero que vemos es este rol de los discípulos que están involucrados. ¿Qué es lo que sucedía con los 5.000? Los discípulos les dicen a Jesús, Jesús, despide a la gente, manda a la gente a su casa. Y Jesús los involucra, no muchachos, ustedes denles de comer. Hagan algo para darles de comer a esta multitud. Entonces esto nos marca de que no es una idea pastorcéntrica, sino que es una idea de que se ha descentralizado la iglesia. O sea, lo mismo con los apóstoles. Los apóstoles definieron, nosotros nos encargamos a la enseñanza, a la oración, pero hay que definir, hay que involucrar a otros para que hagan la tarea. Entonces, de esa forma hay un desarrollo, hay un crecimiento en cuanto a esto. También vemos, un poco lo que decía Nacho, hay una iglesia unida. O sea, se repartían los alimentos, había un ida y vuelta, compartían el pan. O sea, habían este sentido, como el tercer punto, este compañerismo que podía existir en el comienzo de la iglesia. Y es interesante, en la primera reunión, yo un poco les hablaba un chisme de una iglesia a la que fui, acá en Argentina. ¿Les gustan los chismes? No. Les contaba que hace un tiempo atrás, porque hablábamos un poco esto de la iglesia unida, porque ¿qué pasaría? Termina la última canción y queda vacía la iglesia. Nos vamos todos a casa. Y no hay este saludo, ¿cómo estás? ¿Qué sucedería? Entonces, en ese momento yo fui a esta iglesia, yo estaba dirigiendo la música ese día.
Era un domingo a la noche. Y claramente el culto arrancaba a las 7 de la tarde y 9 menos cuarto, 9 menos 10 por ahí, no quedó nadie en el salón. Estamos hablando de 300, 400 personas y habrán quedado 20, 40 personas que eran los líderes, los gente cercana al pastor. Entonces mi pregunta, acá obviamente no hay 300 y 400 personas, pero yo pregunté, siempre de curioso, ¿qué pasó? ¿Por qué se fue la gente? Y el pastor me dijo, pasa que la iglesia tiene un reloj interno. Cuando ya se acerca a las 9, ya la gente se empieza a ir. Entonces fíjense, una iglesia de 300 personas no representa una iglesia creciente. Simplemente una iglesia reunida, pero no fomenta la unidad. No fomenta el compañerismo. ¿Qué le está pasando al otro? Velar por las necesidades de mi grupo. Entonces, qué importante es esto de también centrar en otros aspectos, no solamente en lo numérico. En la siguiente, en la anterior, el otro aspecto que denotaban es esto de la enseñanza. O sea, era muy importante el fundamento de la Escritura, el fundamento de la fe, las convicciones, los valores. También una iglesia creciente que fomenta ¿qué? La oración. ¿Cómo nos cuesta orar? ¿Cómo nos cuesta juntarnos y orar juntos? Y la iglesia era, el ADN de la iglesia en hecho era orar juntos. Oraban, no dejaban de orar. Y también vemos la influencia ¿dónde? Alrededor. O sea, fíjense que en Hechos 2 decía que el pueblo, o sea, que la iglesia tenía la estima de ¿quién? La estima de todo el pueblo. Entonces, nuestra influencia como iglesia a los vecinos, al barrio, es también una demostración de que hay un efecto, que la iglesia tiene un aspecto creciente. Yo les decía en la primera reunión que hace unos meses atrás, como una fe de lo imposible. Acá a 1,5 cuadras llamé a la inmobiliaria para ver, hay una casa que se vende hace muchísimo tiempo y cada vez que pasamos por ahí, Ceci le impone las manos, le hace algún mantra, no sé qué le hace ahí, nada, tira agüita bendita, oramos por esa casa y ¿saben qué? Llamamos a la inmobiliaria y cuando estábamos diciendo, bueno, no, que queríamos saber si se alquila, si se vende, bueno, en ese diálogo, en ese ida y vuelta, en esa conversación, ella me dice, ¿y dónde trabajas? No, yo trabajo acá sobre la calle Don Bosco, no quería decir nada. ¿Y qué te dedicas? No, trabajo acá en una oficina. ¿Y a qué altura de Don Bosco? Acá al 999. Y me dice, ¿ahí donde está la iglesia? Sí, sí. ¿Y vos qué haces en la iglesia? Yo no quería decirle nada. Y bueno, yo soy pastor, le dije. Y me dice. Y estas son las palabras de la mujer, de la inmobiliaria, que vive a 3 cuadras de aquí, de esta esquina. Y me empieza a decir, la gente de esa iglesia es tan cálida, es tan amorosa. Han hecho ferias, ¿se acuerdan que hemos hecho feria acá en la vereda? Dice, cada vez que hacen la feria la gente me saluda, me han servido café, ¿ustedes son los que cortan la calle de vez en cuando? Sí, le digo, le han dado vida al barrio, han traído luz, le han traído energía al barrio. Y yo por dentro, vamos ese vida. Pero a lo que voy es que quizás, si no dicen, pero no somos una iglesia chiquita, familiar, pero no tenemos que centrarnos en eso, sino que nos demuestra que ahí estamos afectando de alguna u otra manera a nuestro alrededor. Y eso marca de que no somos una iglesia ausente en el barrio. Entonces vemos que quizás se puedan ver estos factores y otros acerca del crecimiento de la iglesia. Pero lo interesante es que cuando la cantidad o el número es la motivación, ¿qué es lo que se genera? La competencia. Se genera esa competencia. ¿No les pasa a ustedes a veces competir? ¿Cuántos fueron a tu grupo de vida el martes, Nico Arroyo? 4 nomás.
Tenés que venir a nuestra casa. No sabés el grupo de vida lo que había. Nos daban las sillas, no teníamos sillas, estaba gente parada en la casa. ¿Qué es lo que comienza a generar eso? Ni una galletita. Cuando centramos o nuestra motivación está en el número, genera esta competencia. Cuando se promueve la madurez integral, se evidencia un crecimiento genuino, un crecimiento real, verdadero, bien intencionado, pensando en la persona importa, el cuidado de la gente importa, las necesidades de las personas, el efecto que está teniendo la iglesia en el barrio. Todos estos factores que veíamos, cuando los tomamos de manera integral, vemos que es algo genuino, que no está motivado por la competencia. Y en tercer lugar, el crecimiento es una constante que previene el estancamiento. Y nuestro verso lema nos habla de que la iglesia crecía día tras día. No es que, ya estamos y ya está, no se cierra la puerta. No, día tras día crecía la iglesia. En Hechos 2 nos habla que cada día el Señor añadía a los que iban siendo salvos. O sea, aquí nos está mostrando en Hechos que el crecimiento tiene que ser una constante. Como decíamos al principio, ser una iglesia creciente tiene que ver con un crecimiento, con algo ascendente, paulatino, gradual. Y Pablo va a hablar a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 3, y él dice en el verso 6, Dios ha dado el crecimiento. Y esto se puede, vamos al anterior. Esto se puede tomar como que es bueno. Qué bueno que Dios ha dado el crecimiento porque ya yo me puedo sentar, me puedo quedar acá, me puedo achanchar, puedo tomar unos mates después en el café, después voy al café, me pido un sándwich de jamón y queso. Total, ¿quién da el crecimiento? Y puedo verme en la tentación de que total, si Dios da el crecimiento, ¿para qué? ¿Qué hacemos nosotros? Pero fíjense que Pablo dice, y ahí vamos a la siguiente. Esa no es, esa. Ahí está el trabalengua. Pablo dice, yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado ¿qué? El crecimiento. O sea, nosotros sí somos responsables de sembrar. Sí nosotros somos responsables de regar, pero el tamaño de la cosecha corresponde ¿a quién? A Dios. El tamaño de la salvación, de la cosecha de salvación, le corresponde al Señor. ¿Alguien sabe cuánta gente hay aquí en CC Vida? ¿De cuánta gente se compone CC Vida? Más o menos, así tiren un número. 120, 200. ¿Quién da más? 200, 120, ¿quién da más? 300 personas, vamos para las 300. ¿Saben cuántos miembros tiene CC Vida? CC Vida tiene 297.282 miembros. Casi 300.000. El último censo, el año 2022, censaron San Isidro, y ahí vamos a la siguiente placa. La que viene. La que viene. Ahí está. El censo dice que son 297.282 personas. Cuando una vez me invitaron a dar una charla, una prédica, yo dije, me presentaron todo. Y yo dije, yo soy pastor de una iglesia de casi 300.000 personas. Toda la gente me abría los ojos. Y el pastor trae una envidia santa terrible. Pero a lo que voy. Cuando pensamos que son 300.000 personas,
es porque nos hace responsables ¿de qué? De que somos los encargados de sembrar el Evangelio al partido de San Isidro. Porque si uno dice somos 120 personas y la capacidad de la iglesia es 110 personas sentadas, si somos 120 personas, ya está. ¿Para qué más? Lo hacemos Club Social CC Vida. ¿Qué les parece? Entonces somos un club de amigos, un grupito y somos... Pero ¿qué pasa? Nuestra capacidad de visión tiene que ser esta, que somos responsables de sembrar el Evangelio, de regar lo que quizás otras personas han sembrado en los corazones, los corazones que hay acá en San Isidro y quizás nos toque regar. Pero somos responsables de seguir extendiendo el mensaje de la cruz. Siempre cuando hacen las campañas, ¿y cuántos convertidos? ¿Y cuántos hicieron la oración de fe? ¿Y cuántos se bautizaron? Bueno, nosotros hicimos una campaña. ¿Cuándo fue que hicimos la campaña? ¿Fue este año? ¿En abril? En abril. Pascua, marzo, fines de marzo. Entonces uno dice, ¿cuántos conocieron a Jesús en la campaña? No sé. Pero estábamos en esa plaza sembrando. Estábamos regando, mucha gente que se acercó, ya estaba apartada, pudimos conectar. O sea, nuestra responsabilidad es esta, sembrar en los corazones el mensaje de Jesús, porque el crecimiento, ¿quién lo da? El crecimiento lo da Dios. O sea, alguien tiene que hacer. Se están manifestando todos acá los bebés. La iglesia en Hechos, ¿por qué que estaba creciendo la iglesia en Hechos? Un poco lo que decía Nacho. La iglesia en Hechos numéricamente crecía a consecuencia de ¿qué? No solamente por eso, sino porque la iglesia los metían presos a un par, salían de la cárcel y seguían ¿qué? Predicando. Les dan látigos, no me importa, vamos a seguir predicando el Evangelio, testificando. Pero fíjense, la mentalidad en Hechos no es una cuestión numérica. Es una cuestión de ¿qué? De dar salvación, de dar el mensaje de Cristo, el mensaje de la cruz. Entonces, ¿qué pasa? Podemos hablar de Jesús en San Isidro. Podemos salir a evangelizar. Vamos a cortar la calle para el Festival de la Familia. Vamos a orar por San Isidro. Pero no debemos olvidar que el crecimiento lo da. Si viene, se suma más gente, si Dios añade, gloria a Dios. Pero no sea la motivación. ¿Alguien me está entendiendo? Primera de Corintios, capítulo 3, dice el verso 7. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, porque acá en Corintios había una división. Nosotros preferimos a Apolos, nosotros preferimos a Pedro, nosotros preferimos a Pablo. Había una división. Pero acá Pablo deja en claro, si no, solo Dios, porque es quien hace crecer la iglesia, es Dios. Es Dios. Entonces vamos a repasar las 3 frases de hoy que nos hacen una iglesia creciente. ¿Lo leemos juntos? 1, 2, 3. Las personas. Vamos con las 2. La cantidad de personas. La iglesia. La 3. El crecimiento es una constante. Previene el estancamiento. ¿Cuántos quieren ser o ver o visualizar una iglesia o hacerse vida creciente? Amén. Queremos ser esa iglesia creciente.